El día de hoy pues vamos a estar hablando de un tema en la cual pues espero que les guste y espero que logren comprender qué es, de qué se trata, cómo lo vamos a trabajar y de qué forma se realiza. Vamos con el trabajo neto y mecánico, que en este caso pues vamos a poder observar que existen dos tipos de trabajo, trabajo neto y trabajo mecánico. El trabajo neto pues lo podemos observar acá en donde varias fuerzas van a estar influyendo dentro de nuestro cuerpo y nuestra ecuación nos dice que el trabajo neto va a ser igual a la fuerza resultante por nuestra distancia. Para nuestro trabajo mecánico, pues nosotros podemos observar que solamente va a estar interactuando una fuerza con cierto ángulo de elevación con respecto a nuestra horizontal, desplazándose una cierta distancia, ¿sí? Y vamos a conocerlo que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno de nuestro ángulo. Vamos a analizar primero nuestro trabajo neto que nos dice, es el proceso de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en dirección de esta fuerza. Mientras se realiza trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. Eso quiere decir que al momento de que yo aplique una cierta fuerza o varias fuerzas sobre un cuerpo, esta se va a convertir, ¿sí? Nuestra fuerza, al momento de que se desplace, el trabajo va a ser energía dentro de nuestro movimiento. Vamos a poder observar dentro de nuestra imagen y vamos a poder decir que para una fuerza neta, ¿sí? O un trabajo neto, la fuerza correspondiente que va a estar regida a nuestro cuerpo, pues vamos a tomar en cuenta que esa fuerza va a hacer que se desplace una cierta distancia nuestro cuerpo. Que nosotros no vamos a conocer esa distancia que aquí, por ejemplo, dentro de nuestra imagen, pues nos están diciendo que es una distancia de 30 metros con un ángulo de elevación de 60 grados que se está realizando esa fuerza. De la misma forma, también podemos decir que para poder realizar un trabajo es necesario una fuerza para que nuestro cuerpo se desplace a una distancia determinada. La fuerza puede estar de manera horizontal o con cierto ángulo. Eso quiere decir que nuestra fuerza no solamente puede estar con un cierto ángulo, nuestra fuerza también puede estar de forma horizontal. Eso quiere decir que no tiene ningún tipo o no tiene ningún grado de elevación en donde se está realizando la fuerza. Asimismo, también hay que tomar en cuenta que pueden interactuar varias fuerzas sobre el objeto. Por ello, debemos tener una sumatoria de fuerzas con el eje o respecto al eje X. Eso quiere decir que debemos de recordar una vez más el tema respecto a componentes, en donde nosotros decíamos que tenemos una componente en X y una componente en Y. Pero ahora en que nos vamos a fijar, pues solamente las componentes en X, pero ¿de quién? De las fuerzas que a mí me estén proporcionando, que están interactuando sobre el objeto, tomando en cuenta la dirección que cada fuerza posee, ya sea positiva o negativa. ¿El del por qué? Porque cuando nuestra fuerza está hacia nuestra derecha o la fuerza se ejerce hacia la derecha, va a ser de forma positiva. Sin embargo, cuando la fuerza esté hacia nuestro lado izquierdo, la fuerza va a ser negativa. ¿Sí? Tomar en cuenta todo eso para que nosotros podamos percibir al momento de trabajar un ejercicio. Vamos con un ejemplo para que todo o toda la teoría pues se nos quede un poquito más claro y así pues no tengamos ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces vamos con nuestro primer ejemplo, que en este caso nos dice, ¿qué trabajo neto se realiza sobre un bloque para desplazarnos 63 metros sobre el piso horizontal liso? Tomando en cuenta la siguiente imagen. Y vamos a observar nuestro bloque que está acá sobre nuestro piso, por supuesto, y aparece nuestra primera fuerza. La primera fuerza corresponde a 30 newtons. ¿Hacia dónde está dirigido? Pues a nuestra izquierda, ¿sí? Lo está empujando, si nosotros podemos o lo interpretamos de esa forma, nuestra fuerza de 30 newtons está empujando nuestro bloque, ¿verdad? Ahora, nosotros nos damos cuenta que aparece nuestra segunda fuerza, pero en este caso es mayor. Nos está diciendo que nuestra segunda fuerza corresponde a 50 newtons. Pero nosotros, ¿qué fuerza necesitamos? Necesitamos la fuerza sobre el eje horizontal. A mí no me interesa esta fuerza que se está ejerciendo con un ángulo de elevación, que en este caso el ángulo respecto a la horizontal pues es de 30 grados.
¿Qué es lo que voy a hacer? Pues probablemente ya vamos a verlo más adelante, pero lo que yo necesito para que yo pueda obtener un trabajo neto es una sumatoria de fuerzas, pero sobre el eje X. Vamos con la ecuación a trabajar. Vamos a analizar nuestra ecuación y vamos a verificar cuál es la ecuación que debemos de trabajar. Nos dice, trabajo neto va a ser igual a fuerza resultante por distancia. Y he de ahí, cuando nosotros vamos a poder observar nuestra ecuación ya formal, nos dice que el trabajo neto va a ser igual a la fuerza resultante por la distancia. ¿Pero qué distancia? La distancia que se desplaza nuestro cuerpo, que en este caso nos están diciendo que es de 63 metros. Entonces, vamos a resolver nuestro primer problema. Y nos dice que el paso número 1 va a ser que nosotros debemos de encontrar esta componente, que en este caso es la componente en X. ¿Cómo vamos a encontrarla? Pues la fuerza perteneciente a la componente X o al eje X de 50 newtons va a ser igual al coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Pues el ángulo en la cual se está rigiendo esa fuerza por la fuerza. ¿Qué fuerza? Esta fuerza que a nosotros se nos está proporcionando. ¿Sí? Eso quiere decir que la fuerza en X de 50 newtons va a ser igual al coseno del ángulo por nuestra fuerza. Al momento de cambiar los datos, pues tenemos que la fuerza en X de 50 newtons va a ser igual al coseno de 30 grados, porque son 30 grados que está elevado por 50 newtons, que es la fuerza a la cual pues nosotros yo quiero encontrar la componente en X de esta fuerza de 50 newtons. Y es por ello que por ella la estoy multiplicando. Ahora nos vamos con la siguiente, que nos dice que la fuerza en X de 50 newtons va a ser igual. ¿Cuál es el coseno de 30 grados? Pues es 0.87 aproximado por esos 50 newtons. Al momento de operar 0.87 por 50 newtons, pues yo obtengo un resultado de 43.5 newtons. ¿Pero esto qué me representa? Me representa la fuerza que está en el eje horizontal, que en este caso la fuerza es en X, que va a ser igual a 43.5 newtons. ¿Ya tengo todas las fuerzas en X? Por supuesto que sí. Ya tengo la fuerza en X, que en este caso de 50 newtons, que la fuerza en X o la componente de la fuerza en X es igual a 43.5 newtons. Y en este caso, ¿por qué yo no voy a encontrar la fuerza en X acá? Porque su ángulo de elevación es 0, efectivamente. Por ende, toda esta fuerza se está realizando sobre el eje horizontal o sobre el eje X. Vamos con nuestro paso número 2, que en este caso es encontrar nuestra fuerza resultante. Ya tenemos todas las fuerzas en X, ahora debemos de encontrar las fuerzas resultantes, que nos da a conocer fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza N y 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque no solamente puede interactuar una o dos fuerzas, pueden interactuar 3, 4, 5, 8, 10, 15 fuerzas sobre un objeto y yo debo de tener esa sumatoria de fuerzas para poder obtener nuestra fuerza resultante. Algo que quiero resaltar es lo siguiente, que debemos de percatarnos hacia dónde está dirigida esa fuerza. ¿Por qué? Porque debemos de colocarle el signo de la dirección que posea, ¿sí? Al momento de que nosotros tengamos el signo de esa dirección que de una u otra forma nos va a dar a conocer según la interpretación, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Pues vamos a trabajar y vamos a decir que la fuerza resultante, ¿sí? Vamos con nuestra primera fuerza resultante en X de 43.5 newtons que nos dice que va a ser igual o es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque dentro de nuestra recta numérica todos los números que están dirigidos hacia nuestro lado derecho van a ser positivos. Menos 30 newtons. Oh, pero aquí me están diciendo que sume. Es muy cierto. Sin embargo, con la interpretación, yo aquí tengo menos 30 newtons, sin embargo aquí me aparecen solamente 30 newtons. ¿De dónde saqué este signo negativo? Que aquí me están diciendo que lo sume. Pues sencillamente es por la interpretación de la dirección a la que se dirige nuestra fuerza. Si nosotros nos damos cuenta, se dirige a nuestra izquierda y todos los números que están hacia la izquierda dentro de nuestra recta numérica van a poseer un signo negativo. Por ello, nosotros tenemos ahora que 43.5 newtons menos 30 newtons, ¿a qué va a ser igual?
pues sencillamente va a ser igual a 13.5 newtons. Esta es mi fuerza resultante. Ahora, ¿qué es lo que me corresponde? Bueno, nos dice que el trabajo neto necesita la fuerza resultante y ya la tengo por nuestra distancia. ¿Qué distancia? La distancia que se va a desplazar ese objeto. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestro paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Pues el paso número 3 ya es operar nuestra ecuación que tenemos acá para poder encontrar nuestro trabajo neto. En donde nosotros vamos a decir que esa fuerza resultante, que es la que tenemos acá, que corresponde a 13.5 newtons, ¿sí? Vamos a tener que multiplicarla por nuestra distancia. Al momento de cambiar los datos, vamos a decir que el trabajo neto va a ser igual a 13.5 newtons, que es el dato que yo tengo acá, por 63 metros, que es el dato que me están proporcionando dentro de mi problema. Ahora, la multiplicación de 13.5 newtons por 63 metros es igual a 850.5. Y ahora vamos a conocer una dimensional nueva, que la dimensional para nuestro trabajo, ya sea trabajo neto o trabajo mecánico, va a ser igual a joules. Eso quiere decir que nuestra respuesta va a ser 850.5 joules. Este es el trabajo neto que se realiza sobre este cuerpo que yo tengo acá. A partir de estas dos fuerzas están realizando un trabajo de 850.5 joules. Pero ahora, ¿de dónde sale esta dimensional joules? Pues vamos a hacer un pequeño apartado en donde nos dice análisis de la dimensional joules. Nos dice dimensional de newtons. ¿De dónde sacamos los newtons? Los newtons los sacamos de la segunda fuerza, de la segunda ley de Newton, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensionales? Un newton corresponde a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ahora, la dimensional de m, en este caso, pues nosotros conocemos que es metro. Metro va a ser igual a m simplificado, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema internacional, estas son las dimensionales, tanto para newtons como metros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la operación que tenemos acá? Newtons por metros. Aquí lo tenemos, newtons por metros. Al momento de cambiar en sí ya las dimensionales, la dimensional de newtons y la dimensional de metros, pues nuestra multiplicación nos queda de esta forma. Newtons lo tenemos acá, kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, por metro, que en este caso lo tenemos acá. Kilogramos lo tenemos que dividir dentro de la unidad para que sea una fracción, metros sobre segundos al cuadrado, pues ya está como fracción, y metro, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, pues lo tenemos que dividir dentro de 1 para que esté todo en fracción. Al momento de multiplicar, porque nosotros recordamos que una multiplicación de fracciones la tenemos que hacer de forma lineal, ¿sí? Tenemos el siguiente resultado, kilogramo por metro es igual a kilogramo por metro cuadrado. ¿Por qué? Metro por metro se copia la base y se suman nuestros exponentes, según la propiedad de nuestros exponentes, ¿verdad? Y ahora tenemos segundos al cuadrado. ¿De dónde salió? 1 por segundos al cuadrado por 1 es igual a segundos al cuadrado. Ahora, esto también lo podemos transcribir de esta forma. Kilogramo por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y estas son las dimensionales para nuestra dimensional, que en este caso es par, que corresponde a trabajo. Todas estas dimensionales corresponde y la podemos simplificar simplemente a joules, ¿sí? Y de esta forma pues terminamos nuestro primer ejemplo para que usted pues pueda conocer qué es el trabajo neto, cómo vamos a poder encontrar ese trabajo neto, dando a conocer varias fuerzas. Este ha sido nuestro primer ejemplo y vamos con un segundo ejemplo en nuestra segunda parte, ¿verdad? Entonces este es el primer nivel de dificultad respecto a trabajo neto. Espero que les haya quedado claro y si tiene alguna duda puede repetir el video o puede localizarme a mí para poder resolver las dudas que usted tenga. Entonces ha sido esto por hoy y espero que se encuentren muy bien. Sobre todo cuídense bastante, resguárdense y nos vemos en una próxima.